Como dije hace un momento, un feliz año para todos. Gracias por estar al lado de nosotros, compartiendo la palabra de Dios en todo el 2023 y esperamos que el 2024 esté lleno de bendiciones y por supuesto que podamos contar también con su presencia a lo largo del año. Gracias. Vamos directo a nuestro estudio bíblico, Josué capítulo 11. Vamos por el capítulo 11. Hemos titulado este mensaje, No perdamos la confianza en Dios cuando se multiplican las pruebas. No perdamos la confianza en Dios cuando se multiplican las pruebas. Y por supuesto, como este libro ha estado lleno de batallas y de combates, casi desde el principio, ha sido un estudio, o han sido una línea de estudios muy llenas de batallas y muy prudente que nosotros podamos utilizar todos estos ejemplos para nuestra vida diaria. Y pues esta ocasión esto no se queda atrás, pero la cosa se ha ido poniendo más y más difícil en la vida de Josué y de todo el pueblo de Israel. Haciendo un pequeño recuento, le entregan el mando cuando ellos estaban del otro lado del Jordán. El primer gran milagro que Dios hace bajo la conducción de Josué al pueblo de Israel fue partir en dos el río Jordán para que el pueblo pudiese cruzar. Hicimos un estudio profundo acerca de todo eso y qué significaba la presencia del arca y cómo la gente caminó alrededor del arca y nunca estuvo a menos de 1 kilómetro de distancia. Más o menos hicimos un cálculo de toda la gente que cruzó ese río y se dejaron unos monumentos en recuerdo del apoyo de Dios para ellos. Ellos levantaron un campamento en ese lugar y luego iniciaron con sus conquistas y la primera que hicieron fue Jericó. Hablamos acerca de Jericó, de cómo fue la estrategia militar que Dios utilizó y después hablamos acerca de Jai, una pequeña nación, una pequeña ciudad, la cual fue la primera que venció al ejército de Israel debido al anatema, ¿verdad? Recuerdan ustedes todos estos términos y luego el Señor le devolvió la victoria al pueblo de Israel en ese lugar. Cuando esto estaba sucediendo y ellos iban a conquistar la siguiente nación, hubo una confabulación por 5 reyes de la zona. 5 reyes se pusieron de acuerdo para combatir contra Israel. Uno de esos reyes, si ustedes recuerdan, o de esas naciones, se separa de esa confabulación, dejan solo 5 y uno decide engañar al pueblo de Israel y hacer alianzas con ellos. Ellos cayeron en la trampa e hicieron alianzas con este pueblo. Los otros 5 reyes fueron derrotados. Hasta ahí nos habíamos quedado y vemos de que la cosa se había ido poniendo difícil. Primero solo era Jericó, después solo era Jai y después ya eran 5 reyes y uno que les había mentido. Pues la cosa no se ha ido poniendo mejor. En el capítulo 11 nos vamos a dar cuenta de esto y vamos a leer la porción que ahora hemos escogido para compartir, que está en los versículos del 1 al 15. Josué 11 del 1 al 15. Dice la escritura, Cuando oyó esto Javín, rey de Hazor, envió mensaje a Jobab, el rey de Madón, el rey de Simrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte en las montañas y en el Arabá al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas y al heveo al pie del Hermón, en tierra de Mizpa. Estos salieron con ellos todos sus ejércitos, mucha gente. Mire cómo lo dice la palabra, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos juntos a las aguas de Merom para pelear contra Israel. Vamos a hacer una pequeña pausa acá. Esta zona geográfica en la que estamos ahora interviniendo, nos damos cuenta que ya no está justo en el camino hacia Jerusalén, sino está al norte del mar de Galilea. Todos estos reyes de la zona en general, no solo del camino que llevaba a Jerusalén, ya estaban nerviosos, y toda la zona de lo que ahora es Israel, el Líbano, la zona al sur en Palestina, donde está la guerra en este momento, la Franja de Gaza, toda esa zona de ahí se puso en alerta, y habían muchas naciones que estaban viviendo en esa zona
y todos se estaban poniendo de acuerdo. En el último evento, 5 reyes se habían puesto de acuerdo. Pues le tengo una sorpresa. En este evento que acabamos de leer, contamos 13 reyes, 13 naciones que ahora estaban queriendo pelear contra Israel. Ya no eran 5, ni siquiera se duplicaron, sino era más del doble. Por eso hemos titulado este mensaje: no perdamos la confianza en Dios, aun cuando se multipliquen nuestras pruebas. Estos reyes eran 13, contando uno que vamos a ver un poco más adelante. Contando a ese rey, eran 13 reyes. Y todos ellos se estaban poniendo nerviosos. Y toda esta zona, como les insisto, está muy al norte. A Israel le tocó irse hacia el norte a pelear con estos reyes también, que esa zona de ahí donde ellos estaban era la media tribu de Manasés, la tribu de Rubén, toda esa zona que estaba por el norte, y ellos tenían que también limpiar esa zona. La entrega de la tierra prometida no ha sido fácil hasta este punto. No es solo de que, entren y aquí está vacío y cada quien haga su tienda donde quiere y agarre un pedazo de tierra y empiecen a trabajar la tierra. No era así de fácil. Nos damos cuenta que aún las bendiciones de Dios llegan con trabajo. Nos damos cuenta que después de que el pueblo de Israel había llevado la contraria a Dios, haciendo las cosas que a Dios no le agradaban, saliéndose del camino, habían deambulado por el desierto 40 años. Y una vez deambularon 40 años y se cambió la generación, pensamos de que ya todo estaba hecho, pasaban el Jordán y todos felices y contentos llegaban donde fluye leche y miel. Pero no ha sido así, al contrario, las pruebas se han ido multiplicando, las pruebas se han ido creciendo, desde una sola ciudad que era Jericó hasta 13 reyes confabulando, y a esto se le llamó la alianza de Javín. Algunos teólogos le llaman de esa forma, porque Javín, que era el rey de Hazor, empezó a reunir a todo el pueblo de la zona para hacer frente a Israel. Y esto era lo que estaba sucediendo. Todos estos reyes, dice el versículo 5, se unieron y vinieron, acamparon unidos junto a las aguas de Merom. No eran pocos. Cuando usted está viendo acá que dice mucha gente como la arena que está a la orilla del mar, era esa multitud, muchísimos caballos y carros de guerra. Muchos de nosotros, al ver eso, es suficiente para huir, es suficiente para desconfiar de Dios, es suficiente para empezarle a reclamar a Dios y decir: ¿a dónde está tu ayuda? Mira el ejército que viene contra mí, mira la cantidad de personas que tiene ese ejército, mira la cantidad de carros y caballos que hay ahí. Mucha gente en ese momento abandona el sueño, abandona la promesa, abandona el avance que Dios ha querido. Pero nosotros, en medio de las circunstancias, aunque se multipliquen las pruebas, debemos permanecer firmes en la fe, firmes en su promesa, firmes en su palabra, firmes en cumplir el propósito de Dios en nuestra vida y alcanzar las metas que Él ha trazado, no la que nosotros hemos trazado. Y la importancia que vemos acá en esta porción o en estas historias bíblicas de Josué es que este hombre no estaba haciendo nada de esto al azar. A él no se le ocurrió que quería ir por la fuerza militar a conquistar estas tierras, sino que vemos que hay una relación permanente con Dios, y cuando uno sabe que camina con Dios, entonces va seguro, aunque haya un ejército del tamaño de esta alianza de 13 reyes. Sigamos leyendo el versículo 6. Mas Jehová dijo a Josué, aquí está, en el versículo 6 encontramos el porqué del valor de Josué en seguir adelante aún en medio de las circunstancias, porque tenía contacto directo con Dios. Por eso no pierda su contacto directo. En la estación de recarga de esta semana, del día martes, publicamos un mensaje que decía: siga tocando la puerta. A diario usted tiene que ir a tocar la puerta de Dios. Si usted siente que Dios no contesta por algún motivo, no es porque no le quiera, no es porque no le importe su problema, no es porque no quiera ponerle atención. Dios probablemente está diseñando el plan que le tiene que entregar a usted. Por lo tanto, siga tocando la puerta, no se desanime, no tire la toalla, no retroceda, no crea que Dios no va a llegar a su monte, no crea que Dios no se va a manifestar a su vida. Siga tocando la puerta, toque la puerta todos los días. Y así decíamos en nuestro devocional, decíamos que el que llama se le abre, el que busca se le encuentra, el que llama se le abrirá.
el Señor está dispuesto a hacerlo. Claro, son los tiempos de Dios, los cuales ustedes y yo no entendemos, pero que la unción está disponible para usted está, que la sabiduría está disponible para usted, ahí está, que la inteligencia está disponible para usted, ahí está. Siga tocando la puerta de Dios, no se canse, no se aburre, no se desanime. Y entonces el Señor estaba en unión con Josué y había una comunicación directa. Del centro de comando de esta batalla no estaba en el campamento de los israelitas, el centro de comando estaba en el cielo, y desde allá la estrategia divina del comandante general del ejército de Israel, Jehová, el Dios de los ejércitos, era el que mandaba las órdenes. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos. No sé, aquí lo lee uno muy fácil, son 4 o 5 palabritas: no tengas temor de ellos. Es muy fácil repetirlo o leerlo aquí en la escritura, pero ¿se puede usted imaginar cómo resonaron los oídos de Josué cuando recibió esa frase? ¿Se puede usted imaginar cómo se hinchó el corazón de Josué al recibir ese mensaje? Esa seguridad que él sintió en el momento de oír la voz de Dios diciéndole estas 5 palabritas: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. ¿Se da cuenta? Así yo me meto a lo que sea. Cuando Dios confirma, es por eso que es importantísimo, antes de dar un paso, antes de tomar una decisión importante en su vida, antes de hacer cualquier cosa, consulte a Dios, y el testimonio del Espíritu Santo le va a decir si lo que usted está a punto de hacer es o no es correcto. Entonces dice que le entregará todos esos que ellos estaban viendo, como dice, como granos de arena. Así era la cantidad de personas, carros y caballos. Y no solo eso, sino que le instruye qué es lo que va a hacer. Y dice: desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Para hacer una traducción de esta palabra, bueno, no es una traducción, es una palabra española, y la jarretera es la rodilla trasera de los caballos. Por supuesto, la rodilla trasera de los caballos está al contrario de los seres humanos, ¿verdad? El doblez de la rodilla está hacia atrás en las patas traseras del caballo. El jarrete en los seres humanos es la parte de atrás de la rodilla, o sea, arriba de la pantorrilla, atrás de la rodilla, ese es el jarrete. También se llama corva. En los caballos, el jarrete es la curva que hace la rodilla de las patas traseras, que están viendo hacia atrás, al revés. Y allí pasan unos tendones. Por supuesto, nosotros delante de nuestras rodillas tenemos los ligamentos cruzados. Pues lo que el desjarretar un caballo significa golpearlo en las rodillas traseras de sus patas traseras y romper los tendones de las patas de los caballos para que ellos no puedan seguir adelante. Eso es todo. Si usted ve los jarretes de las vacas, son comestibles también para todos aquellos que les gusta. Entonces, la carne, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que Dios le estaba dando las instrucciones: desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Versículo 7. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos. Josué no espera mucho. He visto que él es un hombre dinámico y rápido. Oye y actúa. Oye y pone en práctica. Oye lo que Dios dice y dice amén, gloria a Dios, agarra su espada y se va a la batalla. No le anda pensando muchas cosas, no anda buscando una estrategia, no anda meditando la situación, no anda diciendo, bueno, Señor, voy a ir a orar otro rato más, o me voy a meter tres días de ayuno y después empiezo la batalla. Ya no es necesario, Dios ya habló. Él viene, se levanta y se lleva a sus hombres, y todos los hombres, me imagino yo, que están en el cuarto de guerra, que ha de ser una tienda de campaña en este tiempo, en el tiempo de Josué, y solo lo ven salir de su tienda. Y el cuarto de guerra es nada más, ¿qué te dijo? Y Josué solo le dice, agarren sus armas y vámonos, porque ahorita es cuando Dios nos va a entregar esta batalla en nuestras manos. Y empiezan todos a salir corriendo sin tener un poco de idea de lo que iba a pasar, pero saben que van bajo la cobertura del Señor. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos. Se fue encima de esta gente. No avisó, como dije, no hay una estrategia. Yo creo que el enemigo no esperaba que Josué, con un ejército inferior en número,
fuera a tomar la iniciativa de dar el primer golpe o hacer el primer ataque frontal. No era inteligente desde el punto de vista militar que un ejército tan grande. Había que crear una estrategia diferente, hacer emboscadas, hacer otro tipo de cosas, pero irse de frente como lo hizo Josué solo se logra cuando uno tiene la convicción que la presencia de Dios va con usted. De otra manera nadie tiene valor de hacer esto. Mejor buscamos otra circunstancia. Y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merom. Merom está por ahí arriba también. Merom está es un laguito que está al norte del mar de Galilea. O sea, estamos bien al norte de Jerusalén. Entonces allá están peleando. Por allá arriba se han ido y ahora el frente de batalla, o como dicen hoy en las guerras modernas, el escenario de guerra estaba en Merom. Y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron, y los siguieron hasta Sidón, la grande, y hasta Misrefot Maim, y hasta el llano de Mizpa, al oriente. Todos empezaron a bajar. Ya Merom estaba muy arriba, ellos empiezan a huir y bajan a Sidón, que está justo a un lado del mar de Galilea, y Misrefot Maim está casi en la costa del Mediterráneo. Hasta ahí se habían dispersado todos estos ejércitos siendo perseguidos por los israelitas. Y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Ahí vamos otra vez. Cumpla la voluntad de Dios. Sea obediente a Dios. Cortemos lo que tengamos que cortar. Terminemos con lo que tengamos que terminar. Seamos obedientes a Dios. Si nosotros estamos abrazando un pecado que es nuestro pecado consentido y le sobamos la cabecita al pecado y no lo soltamos, vamos a minimizar el poder que tenemos en la pelea de nuestras batallas. Tenemos que estar firmes en el compromiso con Dios, como siempre lo hemos hecho, pero seguir firmes en el compromiso con Dios. Tenemos que cerrar todas las puertas que hayan sido abiertas. Tenemos que identificar a dónde está. Así como ellos identificaron el anatema, ahora ellos están seguros que están limpios de eso y por eso van y hacen la voluntad de Dios. Versículo 9, Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Así como dijo Dios, cúmplase. No tratemos de ayudar a Dios. No tratemos de decirle, no Señor, yo creo que estás equivocado, saldría mejor de esta forma. No Señor, yo creo que, pobrecito los caballos, mejor no, porque hay un montón de activistas a favor de los animales y vamos a salir en redes sociales, Señor, por estar desjarretando los caballos. No se puso en tela de juicio lo que Dios estaba diciendo. Dios dijo, acabátelos, y Josué iba, vamos, con todo, a acabarlos. Versículo 10. Y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Hazor y mató a espada a su rey. ¿Recuerdan? Este es el rey número 13. 12 era la alianza del rey Javín, y a este se sumó este número 13 que era Hazor. Y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Hazor y mató a espada a su rey, pues Hazor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Todo tiene sentido. Este había sido como la nación más grande de todas, y dijo, a este me lo paso llevando, aunque no está metido en esta alianza inicial, pero a este me lo llevo ya de una vez, porque si no me va a dar problemas más adelante. Versículo 11, y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase, y a Hazor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada, y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Esto es importante. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Moisés, siervo de Jehová, había mandado que se tenían que destruir a todas estas naciones. Recuerde, probablemente, una vez más, esto ya lo hemos hablado en otros estudios, pero habrá gente que diga, uy, qué sangrienta es la Biblia, uy, qué sangriento es Dios, Dios es amor y cómo es posible que permitió que mataran hasta los caballitos, pobrecitos, y empiezan a criticar el hecho del significado de estas batallas. Pero realmente hemos dicho y hemos explicado que el simbolismo de los amorreos, de los heteos, de los jerjeseos y de todos estos pueblos que vivían alrededor de Israel, personifican a los demonios, personifican al pecado y personifican el estorbo que hace Satanás para el cumplimiento de las promesas de Dios en el pueblo.
de Dios. Entonces había que exterminarlo. Así como usted tiene que exterminar el pecado de su vida, así como usted tiene que exterminar todo aquello que impida su desarrollo espiritual, asimismo ellos tenían que exterminar todas estas naciones. Dios ya había dado la orden de que no se fueran a hacer alianzas, que no fueran a mezclarse sus hombres con sus mujeres o sus mujeres con los hombres de estas naciones. No tenían que haber mezcla y era por eso que había que exterminarlos como quien extermina el pecado de la vida. Sigamos, del versículo 12. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y todos los reyes de ellas y los hirió a filo de espada y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Hazor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades. Mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar alguno con vida. Y eran del tamaño de la arena del mar, decía, ¿verdad? Así eran de grandes esos ejércitos. Y de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo. Es una cadena de mando, es una cadena de órdenes. ¿A dónde sale esto? Sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Si usted se va conmigo, Deuteronomio capítulo 7, versículo 16. Deuteronomio, recuerde, es la otra ley. Así, eso significa la palabra Deuteronomio traducido al español. Capítulo 7, versículo 16 dice: y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Ahí estaba la esencia del por qué vemos estas batallas tan encarnizadas como las vemos ahora. Dios sabía que iba a haber tropiezo en esta historia. Pero bueno, después de que hemos visto todo esto, vamos a hacer nuestra aplicación. Hemos analizado el texto, hemos leído algunas palabras que no nos eran muy familiares, hemos aclarado lo que está pasando. Ahora vemos cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida. Hay una clase de dificultades o problemas que vienen al creyente no por haberse apartado de Dios o porque Dios le haya abandonado, sino que es a causa de la victoria continua que tienen los creyentes y que eso pica al diablo. Y el diablo quiere intentar robarle la fe, robarle el gozo, robarle la paz y ataca al creyente como lo hizo con Job para ver si puede robarle la fe en Dios que da la victoria. No temamos por el aumento de las pruebas. Estas vienen para que podamos vencerlas. Y si nosotros tenemos una sana conexión con Dios, vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante. Entonces, el punto número 1 que quiero compartir es el que el plan diabólico para detener el avance de la iglesia está en camino. Hay un plan diabólico para detener el avance de la iglesia. ¿Y cuáles son los puntos? 3 puntos principales o 3 características principales de este plan. Bueno, el primero es que quiere producirle temor. Y producirle temor por la cantidad de dificultades y en los diversos ángulos en la cual le está llegando a su vida. ¿Qué cantidad de dificultades tan grande como la arena del mar? Muchos caballos, muchos carros, mucha gente, muchos problemas le rodean en este momento y usted cree que realmente la presencia de Dios en su vida o el cumplimiento de sus propósitos no se van a dar, porque le está lloviendo tupido. Hay problemas emocionales, físicos, hay problemas económicos, hay problemas espirituales, hay problemas familiares, hay problemas de todo tipo. Vemos que hay 13 reyes que se han confabulado para destruirlo. Pero al final nosotros no debemos sucumbir ante el temor, que es la primera característica del plan satánico para nosotros, producir temor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 14, dice la Biblia: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que las pruebas a nadie le gustan, por supuesto que no. No nos gustan a ninguno de nosotros, pero son parte del proceso, de crecimiento. Y por supuesto nosotros tenemos que acelerar el paso de
de estas pruebas en la medida en la que buscamos a Dios. ¿Qué otra estrategia usa Satanás? Produce, así como produce temor, produce duda. Duda al compararse con la capacidad del enemigo. Yo no puedo vencer a Satanás, yo no puedo vencer a sus demonios, yo no puedo vencer estos problemas, no puedo vencer esta enfermedad, no puedo vencer este problema económico, no puedo vencer esto, no puedo vencer lo otro. Pero nosotros nos damos cuenta en este ejemplo que ese ejército triplicaba quizá el tamaño de Israel, aunque no tenemos números exactos, pero vemos que eran 13 reinos contra uno. En el capítulo 4 de Josué 11 dice, y estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, muchísimos caballos y carros. Pero aunque nos superen en número, debemos darnos cuenta de muchas otras historias bíblicas que dan cuenta de la victoria que Dios da a aquellos que le han creído. Y una de esas victorias, por supuesto, fue... la encontramos en 1 Samuel 17:24, cuando el rey David vence a Goliat. En el versículo 24, 1 Samuel 17:24 dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Eso era lo que infundía Goliat. Decía, ninguno de nosotros se le puede poner a este gigante. Pero hubo uno que estaba conectado con Dios y dijo, sí, yo voy. Y fue un muchacho joven, y usted conoce muy bien la historia, y se paró delante de este gigante y lo derrotó. Entonces, punto 1 es que no tengamos temor. Punto 2 es que no tengamos duda, aunque las cosas no se vean bien. Y otra de las cosas que quiere Satanás quiere poner en nosotros es la incredulidad. Quiere producir incredulidad. Nos pone un gran ejército, una cosa bien grande, un problema bien grande para asustarnos y que nosotros dejemos de creer en Dios. O nosotros empezamos a decir, no, yo no creo que Dios pueda resolver esto, es demasiado complejo, es demasiado grande. Yo no creo que Dios quiera ayudarme en esto, es demasiado complejo, es demasiado grande. Todos los reyes se unieron, decía la palabra en el versículo 5, Josué 11:5. Todos los reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Pero hay palabras grandes en la Biblia. Si nosotros leemos la Biblia a diario y tenemos un contacto y un buen conocimiento de la palabra, nos damos cuenta dónde vamos a encontrar los refugios que existen. Salmo capítulo 22, versículos del 12 al 15 dice, me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Y como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Vemos como hay muchas quejas de todo, pero al final siempre Dios termina dando la victoria. Los fuertes toros de Basán, solo para aquellos curiosos que quieren saber esto. Bueno, Basán era una zona, era una región muy fértil, y ahí se encontraban muchas especies de ganado. Entre ellos estaban estos toros, pero estos toros eran salvajes. Se creaban en esta zona muy fértil, eran libres, eran fuertes, eran feroces y llegaron a constituirse como un símbolo de los fuertes. O sea, cuando decían soy fuerte como un toro, era porque realmente estaban utilizando una figura, una ilustración que viene de esa zona. Entonces, nosotros vemos a nuestros problemas como toros de Basán. Cuando los problemas vienen en grupo, cuando desafían al cristiano, cuando atemorizan por la cantidad y capacidad de las dificultades, nos pueden hacer caer. Entonces, tenemos que contrarrestar el temor, tenemos que contrarrestar la duda y tenemos que contrarrestar la incredulidad, que es lo que Satanás quiere poner en nuestro corazón. Segundo punto importante es la exhortación de Dios a la iglesia para mantener la victoria. ¿Cuál es la exhortación de Dios? Bueno, al menos encontramos dos aquí rápidamente. La primera es que no debemos dar lugar al temor de ser derrotados. Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, le dijo en el versículo 6. En Lucas capítulo 8, versículo 50, en el contexto de la historia de la hija de Jairo que había muerto, el Señor dijo, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Y la niña ya había muerto. Era muy difícil creer, pero cuando sale la palabra de la boca de Dios, con esa autoridad y con esa verdad, entonces ahí tenemos que poner en práctica nuestra fe. No dejemos de creer, no demos lugar al temor. Número dos exhortaciones. La otra es creer que la victoria de Dios nos la ha anticipado, nos la dio por anticipado. La victoria ya se dio.
Versículo 6, una vez más, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Ya estaba dada la victoria. Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 7, hasta un ciego de nacimiento en esa porción, y le dijo el Señor, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Ya estuvo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. La orden ha sido dada. Ya en ese momento el milagro ya había sido hecho. El hombre no había llegado al estanque, ni siquiera se había metido al agua, no se había lavado la cara todavía. Pero el milagro ya estaba hecho. Y el hombre dice, fue entonces, se lavó y regresó viendo. Se cumplió el propósito. Era algo sobrenatural. Había sido una sanidad divina. Pero desde el momento en el que el Señor mandó al hombre, y el hombre fue, hubo una mezcla importante entre el poder de Dios y la fe en ese lugar para que estas dos líneas que estamos leyendo en este versículo fueran tan potentes como lo leemos ustedes y yo en este momento. Juan 9:7. El hombre fue enviado, fue y regresó sano. Entonces no debemos perder la fe y tenemos que tener en cuenta la victoria por anticipado que Dios nos ha dado. La iniciativa de la fe en Dios es aceptar estas exhortaciones, estas dos exhortaciones. Tenemos que tomar la iniciativa por la fe y aceptar la exhortación que Dios nos da en un momento como hoy. Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Ha puesto usted su casa sobre la roca? La roca es Cristo, la roca, la peña de Oreb. ¿Ha construido su fe sobre la roca o ha construido su fe sobre las palabras de un pastor o ha construido su fe sobre lo bonito de una iglesia o ha construido su fe sobre un estudio bíblico o sobre qué ha construido su fe? Su fe debe estar construida sobre la roca firme, la piedra del ángulo que es Jesucristo, el Todopoderoso, y su verdad, que es su palabra. No pongamos la fe en nada más, no pongamos la fe en el retiro, en la jubilación, en la pensión, no pongamos la fe en el negocio, en el dinero, en la venta. Debemos poner la fe en Dios. Ahí es a donde nosotros no seremos conmovidos. Pongamos la fe en nuestros hermanos carnales, en nuestros hermanos de sangre, pongamos nuestra fe en nuestros padres, y todos van a fallar. Todos son seres humanos, imperfectos como usted y como yo, y vamos a fallar en algún momento de nuestra vida. Nuestros ojos deben estar puestos en Cristo, la peña de Oreb, el inconmovible, el que no cambia, el que no muta, el que no se desarrolla, el mismo de hoy y siempre, Jesucristo el Todopoderoso. La iglesia tiene que atacar primero a las dificultades. Vino de repente, dice el versículo 7, Josué y todo el tiempo, el equipo de guerra vino de repente. La iglesia ataca. ¿Cómo ataca? Ataca con fe, ataca con oración, ataca con ayuno, ataca con lectura de la palabra de Dios. La fe se fortalece y por eso tenemos que atacar. Tenemos que atacar en oración, como dice el Salmo 6, del 7 al 10. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Esa seguridad es la que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón y atacar en oración. En oración, no golpea a nadie, no bombardea a nadie, ataque en oración. Atacar cuando creo la palabra de Dios, ataco en oración y ataco a través de la palabra, creyendo la palabra. Mateo capítulo 4, versículos 3 y 4 dice, y vino a él el tentador, ¿a quién? A Jesucristo en el desierto. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usó la palabra, el Señor Jesucristo, para defenderse de la tentación de Satanás. Cuanto más usted y yo debemos utilizar la palabra de Dios para contraatacar a Satanás cuando venga encima de nosotros. Atacar al seguir sirviendo. A veces hemos tenido desánimo. A veces hemos sentido que el ministerio ha sido atacado. A veces usted lo puede haber sentido también. Está sirviendo en su iglesia, en algún área, y de repente siente que
que no es importante, que lo dejan de último, que no importa lo que hace, no, qué sé yo, un montón de cosas que Satanás le mete a uno en la cabeza. A veces lo señalan, le dicen, esperan más de usted de lo que verdaderamente puede dar, y su ministerio como que se ve atacado. Pero hay que seguir sirviendo en medio de las circunstancias, sea lo que sea, porque uno no sirve para la gente, uno sirve para Dios. Uno sirve para agradar a Dios, uno sirve para estar metido en el equipo de trabajo del Señor y va a cumplir el propósito de Dios en la vida. Usted va a ser un instrumento de Dios y Dios va a hacer con usted, si usted tiene una sana conexión con Él, por supuesto, lo que Él ya ha llamado a hacerlo. A usted lo trajo a este mundo con un propósito específico. Siga sirviendo, aún en medio de la prueba. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Eso decía el apóstol Pablo. De ninguna cosa hago caso, que no le importe. Siga sirviendo. No se baje del púlpito. No deje de dirigir un estudio bíblico. No deje de ir a enseñarle a los niños. No deje de estar sirviendo como ujier en la iglesia. No deje de estar en la escuela dominical. No deje de estar como maestro en algún instituto bíblico. No abandone el ministerio solo por los ataques, porque lo tienen rodeado y porque lo señalan y porque le dicen un montón de cosas. Ese ministerio ha sido, como dice el apóstol Pablo, el ministerio que recibió usted del Señor Jesucristo. Siga adelante. Atacar con la esperanza en Dios. Tenemos que ir a la batalla, pero poniendo nuestros ojos en Jesús, poniendo nuestros ojos en Dios, como hacía Josué. Segundo de Timoteo 4:18, o segunda, sería aquí, segunda de Timoteo, porque es una epístola del apóstol Pablo a Timoteo, 4:18, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí estamos, vamos a ser atacados, algunas veces nos caerá uno que otro misil, una que otra bala por ahí perdida, pero Dios nos mantendrá en victoria al final. La iglesia se convertirá en testigo del poder de la obra de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar seguridad en medio de la promesa. Y por eso dice la palabra, y los entregó Jehová en manos de Israel, en el versículo 8 de nuestro texto base. Efesios capítulo 3, versículo 12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tenga seguridad en Cristo. Al ver la efectividad con hechos, el poder de Cristo, al ver la efectividad con hechos del poder de Cristo, de la intervención de Dios en nuestra batalla, nos vamos a dar cuenta que eso nos llenará de fe. Primera de Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y en medio de las circunstancias y de la batalla es cuando vemos el poder de Dios. De esta forma podemos ver la dimensión de la victoria. Dios ya nos puede dar una visión clara de lo que va a pasar y en qué va a terminar todo esto. Victoria sobre la cabeza de todos los ataques contra la iglesia, que es Satanás. Vamos a vencer. Vamos a vencer en el nombre de Cristo, no con nuestras fuerzas humanas ni con una espada de verdad. Vamos a vencer en Cristo Jesús. Versículo 10, y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Hazor y mató a espada a su rey, pues Hazor había sido antes cabeza de todos los reinos. Vino él a desnucar la cabeza de los reinos. Asimismo el Señor vino y venció a Satanás en la cruz del Calvario y lo volvió a revencer cuando resucitó en el tercer día. Victoria sobre todas las variantes de los instrumentos del diablo. Todas las variantes. Ahí el versículo 11 y 12 dice que mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo sin quedar nada que respirase. El error de no ser radicales, sino consentidores de algunas cosas, de algunas carnalidades, de algunos pecados, como dije hace un rato, el pecado consentido que uno soba y soba y soba y dice yo convierto todo, menos convierto esa parte, eso nos va a hacer perder la batalla. Hay recompensa en el momento en que nosotros le creemos a Dios. Los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias y aquellas ciudades, mas todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos. ¿Por qué? Porque había recompensa en esto. Entonces tenemos algunas preguntas. ¿Cree usted que al no ser radicales con lo que está en la voluntad de Dios, eso nos va a llevar a ganar la batalla? Si no somos radicales, no vamos a ganar las batallas. ¿Qué cosas a nivel personal cada uno de nosotros debe darle muerte? Sin dejar vivo nada que respire, dice,
como un acto de obediencia, no a ningún ser humano, por favor, cosas internas de nosotros, espiritualmente hablando. ¿Qué aspectos puede ser parte del botín o recompensa tendremos al obedecer o destruir todo lo carnal y pecaminoso que existe sobre nuestra vida? Múltiples. Solo le puedo decir que son múltiples las recompensas que tendremos si logramos hacer eso. Entonces la fórmula de la obediencia completa a Dios es nada más eso, la obediencia. La fórmula es la obediencia. Debemos nosotros estar siempre llenos de la presencia del Señor y ser obedientes en las instrucciones que Él nos da. Si usted quiere ser parte de esta batalla espiritual, pero no tiene la fortaleza o no sabe cómo hacerlo, o porque nunca ha recibido al Señor, a Cristo Jesús como Salvador, le invito a que haga una sencilla oración, que va a durar unos cuantos minutos. Y a través de esta oración usted puede abrir su corazón, el Señor Jesucristo llegará a morar en su vida y entonces empezará a dictarle las cosas que tiene y que no tiene que hacer, cuáles son las batallas a las que va a entrar, cuáles son las promesas de victoria que Dios le va a dar. Reciba a Cristo, porque lo más importante al recibirlo es que Él le va a perdonar sus pecados y que Él le va a asegurar la vida eterna, algo que nadie en el mundo puede hacer excepto Jesucristo. Le invito a que lo haga con una sencilla oración ahí donde está y diga: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás a la diestra de Dios. Por lo tanto, este día abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad que me das ahora de poder aceptarte como Salvador y entrar a una nueva vida en Cristo Jesús. Amén y amén. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes este último mensaje del 2023, invitándoles por favor a no desconectarse en el 2024. Nuestra intención, y creo que la de Dios, es que sigamos transmitiendo nuestros estudios bíblicos en el año 2024. Así que, por favor, estése atento. Si Dios lo permite, la próxima semana iniciamos el año con una transmisión en vivo, si Dios lo permite, y así vamos a continuar hasta que Cristo venga. Les mandamos un gran abrazo, que tengan un feliz año. Acuérdense de compartir la palabra de Dios, acuérdense de compartir con el mundo cuáles eran los motivos de todas estas festividades, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y deseo que la gracia de nuestro Dios, su presencia, la unción del Espíritu Santo llene su hogar, llene a su familia y llene su corazón en el 2024. Desde aquí les mandamos un gran abrazo y deseamos que Dios los bendiga.